Bienvenidos al canal del Químico Lapisco, muchas gracias por acompañarnos y el día de hoy estaremos estudiando el proceso de la traducción, que es la síntesis de las proteínas en los microorganismos. Y antes de comenzar, no olvides de suscribirte y darle like a este video. Es importante mencionar que las proteínas siempre juegan un papel muy importante en la función de las células. Las tres clases principales de proteínas celulares son principalmente catalíticas, pero también están las estructurales y las reguladoras. Las enzimas son los catalizadores de reacciones químicas que ocurren en las células, que ya estudiamos un poco en videos anteriores. Las proteínas estructurales son las partes importantes de la estructura de una célula, en las membranas, en la envoltura celular, en el citoesqueleto, en ribosomas, entre otros. Y las proteínas reguladoras controlan la mayoría de los procesos celulares mediante una variedad de mecanismos, incluida la unión del ADN y la transcripción. Y entonces es importante mencionar cómo todas estas proteínas están conformadas. Para iniciar es importante saber que las proteínas son polímeros, es decir, que se van a repetir ciertas estructuras muy similares, y en este caso de aminoácidos, que son compuestos orgánicos que contienen tanto un grupo amino como un grupo de ácido carboxílico unidos a un carbono central, que este será llamado el carbono alfa, y una cadena de carbonos que la llamaremos la cadena R, como lo podemos observar aquí, que es la que puede variar y le dará las propiedades físico-químicas de los diferentes aminoácidos, y que eso es muy importante en la interacción de las proteínas en diferentes reacciones químicas, o simplemente por ejemplo llevar a cabo algunos procesos donde hay la atracción por medio de la polaridad y también de atracción electrostática. Y entonces los enlaces que se llegan a formar entre dos aminoácidos, a este se le conoce como enlaces peptídicos, que ahorita observaremos en la siguiente diapositiva. Sin embargo, es importante observar aquí los diferentes grupos, los diferentes aminoácidos que pueden participar en la unión de una proteína, que son 20, en los cuales se clasifican de acuerdo a sus propiedades físico-químicas, como ya lo mencionamos. Tenemos a los no polares, que están por acá, que quizás son una gran cantidad de aminoácidos. Tenemos a los polares, que están por acá, pero también tenemos a los que son cargados tanto positivamente como negativamente, o que pueden ser ionizables y que se les llamará desde el lado de los ácidos, o que son básicos. Y entonces tenemos al ácido aspartico o el ácido glutámico, que son los que se pueden cargar negativamente, o estos básicos, que estos sí se pueden cargar positivamente por la presencia de los grupos aminos en las cadenas R. Y entonces, por ejemplo, podemos observar aquí la unión de dos, por ejemplo, aminoácidos, donde se está formando aquí el enlace peptídico. Sin embargo, es importante mencionar que la secuencia lineal de aminoácidos le da la estructura primaria para poder conocer la secuencia desde el aminoácido 1 hasta el 500, 700, 1000, 5000, de acuerdo a la cantidad de aminoácidos que tenga una proteína. Sin embargo, esta estructura primaria de alguna manera le va a permitir también tener otras estructuras, otros plegamientos, que serán las estructuras secundarias, que de las cuales existen dos, que es la alfa hélice y la beta plegada o la beta hoja, y que de alguna manera también le da una especificidad, una funcionalidad. Normalmente se puede mencionar que las alfa hélice se encuentran en proteínas en mayor cantidad, que son estructurales o tipo fibrilares, tipo fibras, y las betas plegadas se pueden encontrar en proteínas que son más globulares, en las cuales permitirán tener algunos grupos funcionales
que puedan estar en contacto con el agua. Pero después de estas estructuras tenemos lo que son las estructuras casi ya cuaternarias o terciarias y cuaternarias, donde ya le permitirá tener la funcionalidad a la proteína, y entonces podemos tener la terciaria, que es una subunidad de una proteína y que con esa unidad puede ser funcional. Sin embargo, en algunos casos se requiere más de una subunidad, donde al unirse todas estas subunidades, ahora sí la proteína puede ser funcional, y entonces a esta se le conoce como estructuras cuaternarias. Con esta cuestión de cómo las proteínas se forman desde su estructura primaria en su secuencia, es importante que podamos conocer lo que es la síntesis de las proteínas, que es el proceso de la traducción. Para hacerlo, primero hay que entender el papel de las ARN transferencias, que son estas moléculas que podemos observar aquí. Los ARN transferencia funcionan para poder transportar los aminoácidos a toda la maquinaria de la traducción, que son los ribosomas, y para asegurarse de que llevan el aminoácido correcto. Cada ARN transferencia tiene una secuencia específica de 3 nucleótidos, que es el anticodón, que podemos observar aquí abajo, que es un grupo de 3 bases que va a reconocer a un codón en específico, que esto lo veremos, lo que es el del código genético, que está en el ARN mensajero, para poder ir agregando los nuevos aminoácidos. Y entonces el aminoácido correcto, llamado aminoácido afín, está unido a un ARN de transferencia específico, que es unido por una enzima llamada aminoacil ARN de transferencia sintetasa. Y para cada aminoácido existe una sintetasa separada que se une específicamente tanto al aminoácido como al ARN de transferencia que contiene el anticodón correspondiente. Si un aminoácido está codificado por más de un codón, una sola sintetasa reconocerá el anticodón en cualquiera de los ARN de transferencia para ese aminoácido. Hay alrededor de 60 ARN de transferencia diferentes en células procariotas, y se menciona que hay de 100 a 110 en células humanas. Los ARN de transferencia son cortos, de 73 a 93 nucleótidos, de moléculas monocatenarias, pero que estas se pueden autoplegar. Ciertas secuencias de bases y estructuras secundarias son variantes, mientras que otras partes pueden variar en la secuencia del ARN de transferencia. También contienen algunas bases de purinas y pirimidinas que se codifican a partir de las bases que se encuentran en otras clases de ARN, y estas modificaciones ocurren después de la transcripción, entre las cuales las bases inusuales que pudieran llegar a existir son la pseudouridina, inosina, dihidrouridina, la ribotimina, la metilguanosina, dimetilguanosina y la metilinosina. Y entonces el ARN de transferencia maduro y activo también contiene extensas regiones de doble cadena que son emparejadas de las bases internas de la misma molécula monocatenaria. El reconocimiento del ARN de transferencia correcto por la sintetasa es obviamente crucial para la fidelidad de la traducción, y requiere que se establezcan contactos específicos entre la región de las ARN de transferencia y la sintetasa, como lo podemos observar aquí, que de alguna manera permite que sea lo más específico para que se puedan unir el aminoácido al ARN de transferencia. Y entonces tenemos el corazón de la información genética, que es el código genético, que de acuerdo a una secuencia de 3 bases nitrogenadas, que esto es llamado el codón, será el aminoácido que contendrá o que se deberá ir agregando en la síntesis de la nueva proteína. Sin embargo, algo muy importante es que dentro del código genético nos puede dar indicio de dónde va a iniciar y de dónde va a terminar,
Para esto tenemos el codón de A u G, que es donde va a iniciar la síntesis de la proteína, y esto siempre se realiza con la metionina, aunque no siempre las moléculas o las proteínas sintetizadas contendrán como metionina el aminoácido número 1, ya que ocurren modificaciones post-transduccionales en donde pues algunos aminoácidos se pueden eliminar, sobre todo pues mencionar la metionina. Y entonces tendremos tres regiones, tres codones donde la síntesis de la proteína va a terminar, y entonces pues con cualquiera de estos codones que se encuentre, uno de ellos, ya ahí termina la síntesis de la proteína. Y entonces observaremos que el codón es la secuencia de tres bases nitrogenadas en el ARN mensajero. El anticodón que lo trae el ARN de transferencia pues debe de ser complementario a la cadena del ARN mensajero. Y bueno, para que realmente se pueda traducir un ARN mensajero es porque en la información genética existen marcos que se le llaman marcos de lectura abierto, o en inglés, en sus siglas en inglés, ORF, como lo podemos observar aquí, que es Open Reading Frame, que es un codón de inicio seguido de varios codones, donde dará la secuencia específica de cada gen en donde se pueda hacer la transcripción y la traducción. La búsqueda de estos ORFs es fundamental en el campo de la genómica, ya que si se ha secuenciado una pieza desconocida de ADN, la presencia de uno de estos fragmentos o marcos de lectura implica que se puede codificar para proteínas, y de esta manera los análisis computacionales de los genomas microbianos secuenciados pueden revelar mucho sobre la biología de un organismo. También, para continuar en el aspecto de que para que se lleve a cabo la traducción, es importante mencionar el aspecto de los ribosomas, porque es ahí donde se lleva a cabo la síntesis de las proteínas. Estos son grandes complejos de proteínas y de ARN, donde las proteínas de la célula se van a sintetizar. Y entonces una célula puede tener miles de ribosomas, y el número aumenta a tasas de crecimiento mucho más altas conforme el organismo tiene alguna actividad metabólica alta. Cada ribosoma consta de 2 subunidades. En las bacterias y en las arqueas tienen subunidades ribosómicas de 30S y 50S que producen ribosomas de 70S intactos. No es una suma como tal. Es importante que luego podamos tener una clase para explicar este aspecto. Cada subunidad ribosómica contiene ARN ribosómicos específicos y proteínas ribosómicas. La unidad 30S contiene 16S de ARN ribosomal y 21 proteínas. Y la subunidad 50S contiene 5 y 23S de ARN ribosomal y 31 proteínas. Por lo tanto, en Escherichia coli, por ejemplo, hay 52 proteínas ribosómicas distintas, y la mayoría están presentes en una copia por ribosomas. Y entonces el ribosoma es una estructura altamente dinámica, y sus subunidades se asocian y se pueden disociar alternativamente durante el proceso de la traducción, mientras interactúan también con otras proteínas. En bacterias, el inicio de la síntesis de proteínas comienza con una subunidad ribosómica 30S libre, como lo podemos observar aquí, y a partir de esto se forma un complejo de iniciación que consiste en esta subunidad junto con el ARN mensajero y un ARN de transferencia que tiene la metionina. Después de esto, junto con la molécula de GTP, podrá permitir la unión de la subunidad más grande, 50S, lo que permitirá el complejo ahora sí para la iniciación de la traducción. Y entonces, cuando ya esto está completo, puede venir los siguientes ARN transferencia leyendo los codones para empezar a unir los aminoácidos por medio de enlaces peptídicos,
y entonces los ARN transferencia pueden moverse, donde tendremos 3 sitios, donde está el P, donde inició el primer ARN transferencia, el A, donde entrará el segundo con el aminoácido que se va a unir, se da la unión de los 2 aminoácidos y entonces el que ya quedó sin aminoácidos, el ARN transferencia va hacia el tercer sitio de E, que es el exit de salida, y entonces así sucesivamente el ciclo de la unión de los aminoácidos hasta que termine la traducción o la síntesis de la cadena, y entonces esta cadena va a ir creciendo hasta el punto en que encuentra el codón de terminación para poder que esta síntesis de proteína pueda irse hacia otros lugares para las modificaciones posttransduccionales y que esta cadena polipeptídica pueda ser funcional. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta clase. Nos vemos en próximos videos.